Desde el inicio de las relaciones humanas hemos tenido la necesidad de establecer unos patrones de referencia para garantizar la fiabilidad en los intercambios y de certificar las dimensiones en las construcciones, los límites en las posesiones, etcétera. No es posible encontrarnos esto, que dependiendo de la persona que tengamos delante nos dé más o menos cantidad de sustancia cuando hemos pedido lo mismo. Para evitarlo esto, ya desde los inicios de las relaciones humanas se establecieron unos patrones, inicialmente basados en el cuerpo humano, como es por ejemplo estas varas de tiempos del faraón Khufu. Se hacían y se establecían después para todos los maestros de obra y se iban repartiendo. Por ejemplo, también el pie romano o la milla, los 500 pies romanos, establecido esto ya en tiempos de Julio César. Más adelante, en la Edad Media, pues tenemos el pie medieval, sabemos lo que medía el pie de Carlomagno precisamente por esta medida, o algo más tarde, en Inglaterra, el rey Enrique I, que estableció la unidad que hoy conocemos todavía como la yarda, esta medida inglesa, es la longitud entre la nariz del rey Enrique I y el brazo extendido. Esta magnitud con el pie sabemos que origina lo que son las medidas imperiales. Esta, por ejemplo, es una placa en Trafalgar Square donde vemos estas relaciones. Normalmente en las principales ciudades, o por lo menos en plazas de mercado, se establecían lugares donde habían unos patrones a los que acudir. Por ejemplo, aquí vemos distintas unidades de longitud. Esto en la Catedral de Barcelona, una cana, la vara en la Catedral de Jaca o en la Catedral de la Seu, o medidas de volumen como son estos recipientes en piedra en la ciudad de Montblanc. No es hasta finales del siglo XVIII que se establece un sistema decimal basado en el metro para poder definirlo realmente y medir con ello la Tierra. Se procedió a medir una longitud de meridiano comprendido entre las ciudades francesas de Dunkerque y Barcelona, pasando por París. Es el meridiano de París. Aquí tenemos este valor de referencia, este patrón del metro en la Plaza Vendôme de París. Y en Barcelona, en la Avenida Meridiana, tenemos un monumento con el perfil de todo este recorrido, desde Dunkerque, pasando por el macizo central francés, los Pirineos, hasta llegar a la ciudad de Barcelona. Los patrones físicos llegaron y se han utilizado hasta bien entrado el siglo XX. Hoy día, el Sistema Internacional de Unidades es un sistema que se fundamenta en fijar los valores de las unidades como referencia a unos valores numéricos de constantes universales. Ya no son patrones físicos tangibles como hasta ahora los conocíamos. La última revisión del sistema internacional se realizó en mayo de 2019 y en general tiene rango de ley en la mayoría de países. En España, por ejemplo, es el Real Decreto 2032 del año 2009 el que establece el Sistema Internacional de Unidades. Las constantes físicas, aquí las tenemos, con sus símbolos y sus valores numéricos. Todas estas nos sirven para definir las unidades de medida. Las magnitudes básicas son masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa, como sabemos, y los nombres, pues los que aquí vemos también, con sus símbolos correspondientes. Una observación: los símbolos vemos que hay mayúsculas y hay minúsculas, son inalterables. Si el metro está al inicio de una frase, lo podemos poner en mayúscula cuando escribimos el nombre, pero cuando ponemos el símbolo siempre es minúscula. Y aquí tenemos, en el caso del metro, cómo viene definido en función de aquellas constantes universales que anteriormente veíamos. En base a estas 7 unidades básicas, después se establecen unas unidades derivadas, por ejemplo el newton, kilogramo por metro, partido segundo al cuadrado.
También se definen unos múltiplos y unos submúltiplos. Aquí tenemos los símbolos de los múltiplos. En general todos son letras mayúsculas, exceptuando las tres primeras, las C más pequeñas, deca, hecto y kilo. Para los submúltiplos sabemos que son minúsculas. A pesar de que vemos los factores 10 a la 1, a la 2, a la 3, a la 6, a la 9, a la 12, las recomendaciones es utilizar únicamente potencias de 3. Por lo tanto, la recomendación es no utilizar ni deca ni hecto para múltiplos, ni deci ni centi para submúltiplos. Es legal hacerlo, es legal, pero se recomienda no utilizarlos. Para la informática, dado que no es un sistema decimal, que es un sistema binario, hay algunas variaciones. La norma internacional que lo regula es esta de aquí y, por ejemplo, a pesar de que lo digamos incorrectamente, lo veamos escrito incorrectamente, yo no tengo un ordenador que tiene tantos teras, sino tantos tebis. Y no es una T, es una TI. Aquí estamos hablando del bit y el byte. Es un sistema distinto. Errores que se cometen continuamente en distintos lugares del mundo. Vámonos al otro extremo, Australia. En una carretera vemos, por ejemplo, que hay un peligro de incendios a ambos lados. ¿En cuanto? En 12 km. ¿Qué pasa? ¿Que en Australia el kilómetro hace más de 1000 metros? Por eso la K mayúscula. O aquí en Madrid, este servicio de 24 HRS. Bueno, no sé lo que será. O en esta señal de carretera, una señal de tráfico, en 1500 M, como en esta otra señal de aquí. ¿Qué pasa? Que en este restaurante que nos dan megabocatas, a 20 megabocatas, esto presta la confusión. Después hay una serie de recomendaciones e incorrecciones que hay que prestar bastante atención. Por ejemplo, los símbolos no se puede alterar el plural. Si decimos longitud igual a 24 metros, 24 metros. MS, que es milisegundos, era igual a 24 metros. No hay plural. No existe el plural. Cuando tenemos unidades obtenidas por una multiplicación, por ejemplo en este par, newtons por metro, podemos ponerlo con este punto elevado o bien simplemente separando ambas unidades. ¿Qué hacemos normalmente? Pues otra cosa muy distinta. Newtons por la aspa, la X, metro. Esto no es correcto. No forma parte del sistema internacional. Y la división, a pesar de que podemos poner, y es correcto, separados ambas unidades por una línea ubicua, o bien por una línea horizontal, lo correcto, dado que la división es la inversa de la multiplicación, es ponerlo como una multiplicación. Y en este caso, con exponentes negativos, una velocidad metros por segundo a la menos 1. ¿Qué es una aceleración? Metros por segundo a la menos 2. Cuando tenemos unidades derivadas con diferentes prefijos, por ejemplo en este campo eléctrico tenemos voltios, tenemos metros, hay una posible confusión. Lo razonable, lo aceptable, sería ponerlo de la siguiente forma, dejando únicamente prefijo a una de las unidades. Esto es aceptable, esto es más correcto. En este caso vemos que la segunda unidad la dejamos con la básica, el metro, y es la primera la que modificamos. En este caso pasamos los kilovoltios a megavoltios y los milímetros lo dejamos como metros. Esto es en general como habría que trabajar, con la excepción de cuando interviene el kilogramo. Y fijaros que digo kilogramo, no gramo. A pesar de que la unidad básica es el gramo, utilizamos normalmente el kilogramo. Así, por ejemplo, si tenemos que dejar en esta medición el kilogramo, lo que haríamos sería ponerlo de esta otra forma. Las unidades no se pueden adaptar a las lenguas específicas o a las costumbres. El caso, por ejemplo, del kilómetro, en catalán kilòmetre con Q, o en gálico escocer, meter con C.
No puede ser que en Cataluña se quiera poner kilómetro con Q y M o en Escocia con C y M. Esto no es posible. Solamente hay una forma de escribir kilómetro, la única correcta, K minúscula M. Tampoco es aceptable abreviar. Si queremos poner segundo, o ponemos segundo, o segundo, si es en plural, o ponemos la S, pero no podemos abreviar. Como tampoco podemos poner cc para centímetros cúbicos, a pesar de que lo veamos continuamente, o HRS para horas, como hemos visto en el anuncio anterior. También otra observación, y es que el valor numérico de la magnitud y el símbolo de la misma van separados por un espacio en blanco. No podemos ponerlo unidos, como vemos aquí, con la excepción de ángulos planos. Grados, minutos, segundos sí que van unidos. Y aquí, ojo, una advertencia sobre otro grado, el grado Celsius de temperatura. El grado Celsius, esta O elevada va unida, es inseparable de la C mayúscula. No podemos ponerla separados. También el valor de una magnitud se expresa con una única unidad, o metros, o milímetros, o kilómetros, pero no mezclándolos. Por ejemplo, L igual a 24,324 metros. Y a pesar de que en el lenguaje coloquial se diga, no podemos decir o escribir L igual a 24 metros, 32 centímetros, 4 milímetros. Tampoco podemos añadir información. Si hemos hecho, por ejemplo, un ensayo en el que en un ensayo de tracción se nos ha roto la probeta al aplicar 4.500 newtons, la fuerza máxima aplicada ha sido 4.500 newtons. No, la fuerza son 4.500 newtons máximo. ¿Qué es newton máximo? Hay un newton mínimo y un newton medio. O mezclar información. Por ejemplo, el contenido en plomo es de 5 miligramos por metro cúbico. No podemos decir el contenido es de 5 miligramos de plomo por metro cúbico. ¿El plomo por metro cúbico qué es? ¿Qué es plomo por metro cúbico? También cuando escribimos magnitudes, cada cantidad tiene que ir seguida del símbolo de su unidad. Por ejemplo, estamos midiendo un cuerpo 52 milímetros por 34 milímetros por 45 milímetros, no 52 por 34 por 45 milímetros. Podremos mejorarlo, si por ejemplo, si no queremos ponerlo todo, repetir milímetros continuamente, podemos ponerlo entre paréntesis de 24 a 250. O en el caso anterior, paréntesis 52 por 34 por 45, cerramos paréntesis, milímetros. Y así para el resto de ejemplos. Prefijos. Utilizar con el rango numérico de entre 0,1 y 1000 y siempre utilizando, a ser posible, potencias que sean múltiples de 3. Por ejemplo, esta frecuencia 3,3 por 10 elevado a 7 hercios. 10 a la 7, pues habría que poner 10 a la 6, 33 por 10 a la 6. O bien, dado que 10 a la 6 son megas, pues 33 megahercios. La coma y el punto decimal. Aquí, ojo, para indicar los decimales hay que utilizar únicamente la coma, no el punto. Nunca el punto. 32,5 milímetros. Nunca 32,5 milímetros. El punto decimal se utiliza en otros lugares y esto puede dar lugar a confusiones muy graves. Muy graves. También, por ejemplo, nosotros utilizamos el punto para dividir los miles. Por ejemplo, 76.234.567. Esto se puede confundir. Fijaros que si ponemos 76.234, podría ser 76,234 o 76.234. Para el decimal siempre la coma y los miles preferentemente separados de 3 en 3, con espacios en blanco. Por último, en tablas, cuando estamos indicando en una tabla valores de magnitudes y unidades, por ejemplo, para el material 1, el valor de resistencia a tracción en megapascal es N1. Es una ecuación. Si aquí ponemos únicamente el valor, en la ecuación es Rm partido por MPa, N igual a 1. Y es lo que habría que poner. Rm, resistencia a tracción, barra, dividido, MPa, megapascales, N1, N2, etc. Y no poner algo que estamos acostumbrados a ver continuamente.
paréntesis o llaves para indicar esta separación o esta indicación de unidades. Esto es un error.